A cierre de 2015, las compañías de nuestro IBEX 35 acumulaban el tercer mayor valor de autocartera desde 2008. Este es también un sistema para retribuir a los inversores. Vamos a analizar estos movimientos con Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles, BME. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar por un poco lo más didáctico, que es la autocartera, y cómo pueden informarse los inversores de los movimientos que pueden realizar las empresas españolas de autocartera. Bueno, la autocartera es un concepto que se ha usado siempre, pero está más de moda en los últimos años porque además, como bien ha dicho, se ha regulado más profusamente en estos últimos años, y es simplemente la tenencia en el balance de las propias compañías de sus propias acciones o de las acciones de la compañía matriz, ¿no? Entonces eso induce muchas veces potenciales conflictos de interés o potenciales visiones que pueden inducir a la gente a pensar que se puede por las propias compañías manipular los precios. Bueno, toda la regulación se ha hecho básicamente para prevenir ese tipo de actuaciones y dar una imagen, un régimen de comunicaciones muy preciso para que las compañías tengan claras cuáles son las normas y cómo actuar, porque la autocartera realmente y el uso de la autocartera confiere muchas veces muchos beneficios tanto a las compañías desde el punto de vista estratégico como a los inversores desde el punto de vista, como has dicho tú bien, de la retribución. De hecho, ¿hasta qué porcentaje tienen la obligación las empresas de comunicarlo, de hacerlo público los medios? Hay un límite general de tenencia en un momento que no se puede superar, que en el caso de las sociedades cotizadas es del 10% del capital social nominal, de los derechos de voto, por de alguna manera. Y el límite de comunicaciones para las empresas cuando operen con autocartera es o en un solo acto, cuando superen el 1%, o en un solo acto, o en actos sucesivos desde la última comunicación que superen el 1% de los derechos de voto. Cada vez que se pase eso, hay obligación de comunicar con ese límite del 10%. O sea que hasta el 10%, digamos, es ciego para los accionistas. Hasta el 10% es ciego si no se supera, se va superando el 1%. Es decir, cada 1% hay que comunicarlo. Sí, el 1%. El 10% es el límite al que puede llegar más, ¿no? Pero hasta el 1% de alguna manera es ciego. Lo que pasa es que es la regulación y las recomendaciones de la CNMV y la regulación que hay, que proviene básicamente de la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital, que ahora está en revisión, que se hizo con un Real Decreto en 2010, más una directiva de 2007 y otra de 2003, está bastante tasado. Entonces, los límites hacen muy difícil que de alguna manera en esas comunicaciones opacas se pudiera inducir que se van a mover los precios, porque ya incurrirías en un régimen de comunicación de operaciones sospechosas con la CNMV. Es decir, se orienta toda la regulación en base fundamentalmente a la protección del inversor y preservar la integridad del mercado, la formación de precios, que no se den indicaciones que pueden ser no negativas, sino a lo mejor indicaciones falsas porque la posición de la empresa respecto tanto a la liquidez del valor como al precio. Entonces, toda la regulación se orienta a limitar que eso pueda pasar con movimientos de autocartera. A proteger al inversor. Dejando de lado la regulación, vamos a hablar de los números. Comentaba en la introducción que la autocartera de las compañías del IBEX 35 alcanzó a cierre de 2015 en esa foto fines el tercer valor más alto desde 2008, aumentó un 32%. Ojo, ¿qué denotan estas cifras, este movimiento? Bueno, lo que denota en general en los últimos años, como he dicho antes, más allá del valor puntual de este año, nosotros damos desde el Servicio de Estudios de Bolsa y Mercados siempre una foto fija a fin de año y con las informaciones contenidas en las auditorías de las empresas del IBEX 35 y las agrupamos. Lo que denotan las cifras de los últimos años es que, como he dicho, hay un uso más corriente, es más habitual que las compañías usan autocartera, siendo todavía valores mucho más bajos que en otros sitios con más tradición, como puede ser en Estados Unidos, pero aquí se va incrementando. Nosotros hemos dado una foto fija y que en este año, como has dicho, el valor de las acciones en autocartera de las compañías del IBEX, de las 35 del IBEX, ha subido un 32%, llega a los 4.300 millones más o menos de valor de mercado a 31 de diciembre de 2015.
2015, y si le sumamos las amortizaciones que se han hecho durante el año, es decir, esos movimientos que te he dicho entre opacos o comunicados se han hecho al final y que se han amortizado esos títulos a lo mejor para retribuir al accionista mayoritariamente, el valor de todo ese montante que nosotros podemos computar es 7.300 millones, que es un 65% autocartera más amortizaciones en el año 2015, superior a lo que se hizo en 2014. Entonces, si te parece, hablamos un poco del uso o de las compañías que más, no sé. Efectivamente, por ejemplo, en cuanto a compañías, ¿cuáles han sido las que más autocartera han movido en el 2015 y las que más autocartera han tenido? Y también, por el contrario, ¿cuáles han sido las que menos autocartera poseen? Bueno, el balance general es en el año 2015, en esta medida que hacemos nosotros sin registrar esa operativa que no llega al 1% y que normalmente tiene que ver con contratos de liquidez y de fomentar la estabilización del valor que están comunicados a la CNMV. Ha habido 7 compañías que han aumentado autocartera, 21 compañías que han aumentado cartera, 7 que la han reducido y una que la ha mantenido, y hay 6 compañías del IBEX 35 que no registraban posición de autocartera al cierre. Entonces la mayoría lo han aumentado muy poco, porque la mayoría de esas compañías, justo 21 compañías, tienen menos del 1%, tenían menos del 1% de autocartera al cierre del año. 7 compañías tenían entre el 1% y el 5%, y solo hay una compañía que tenía un valor por encima del 5%, que es Abertis, que es la que más, desde este registro que nosotros hacemos, la que más movimiento ha registrado. Abertis hizo una OPA sobre el 6,5% de sus acciones durante el año, fundamentalmente instalado en un programa para utilizar la autocartera para pagar, y una reorganización, compra de activos de OHL y otras operaciones, que está comunicado, como he dicho antes, en la CNMV, y el inversor más o menos puede seguir la orientación. Y la que más ha reducido autocartera este año ha sido Mediaset, que está en un programa de recompra que ha comunicado este año que lo va a mantener, de recompra y amortización de acciones para aumentar la retribución al accionista. Y Mediaset empezó el año 2015 con un 8% de autocartera y un 8-9%, y ahora mismo está en el 5%, ahora mismo digo en 2015, porque el programa ha continuado y seguramente se ha movido. Datos de cierre de 2015, los que estábamos comentando. Uno de los fines de la autocartera, como bien ha comentado, es la retribución al accionista. ¿Algún otro fin para justificar estos movimientos? Sí, mayoritariamente, puntualizar que la retribución al accionista se puede dar por 2 vías. Una, porque la empresa adquiere las acciones y las inserte en un programa de pago de dividendos, pues de tipo scrip, y las incluya en un programa, entonces sea para repartir una retribución directa en acciones. Y la otra, que es la más corriente, es indirecta, que es, primero, porque hay que saber que las acciones en autocartera carecen de derechos mientras están en esa situación, que está limitada también que estén en esa situación, pero carecen de derechos económicos y políticos. Entonces la retribución o el beneficio por acción en ese periodo sube, pero luego, si además están insertados en un programa de recompra o la empresa las amortiza, pues lógicamente el número de acciones de la compañía se reduce y el beneficio y el dividendo por acción, pues de los restantes accionistas que quedan, se reparte entre menos y queda más. Entonces la retribución, si la empresa tiene un programa de retribución, pues sube, y si no lo tiene, simplemente el beneficio por acción pues sube. Los otros usos más corrientes, ya he dicho que el más corriente de todos, y suelen tenerlo todos comunicado el tipo de contrato, es la de estabilización y liquidez del valor, para dar contrapartida y mantener, porque la liquidez es muy importante, con un intermediario financiero, que normalmente lo tienen delegado y actúa por cuenta del emisor, pero está comunicado, tasado y demás. Otros usos son para programas de retribución a los equipos directivos o a los administradores, que lo mismo, casi todos están comunicados y cómo se van a efectuar. Y el último uso, que también es relativamente frecuente, pero es menos frecuente porque se dan menos fusiones o compra de otras compañías, es para operaciones corporativas y utilizar como medio de pago. En todo caso, ya digo que lo importante en este caso, en esto, es que casi todo está reflejado o comunicado a través de hechos relevantes en la CNMV, y si un inversor está interesado en saber qué política está siguiendo la autocartera una compañía, consultando los hechos relevantes de la CNMV, de la compañía en la que está interesado, pues le da indicaciones para tomar sus decisiones de inversión, indicaciones sobre qué política está siguiendo y qué movimientos está haciendo con la autocartera.
Hay un punto más que sí me interesaría comentar, que tiene que ver con con aportar seguridad también respecto a la operativa que siguen las empresas con la autocartera para los inversores que puedan vernos. Y en el año 2014 la CNMV sacó una circular de recomendaciones respecto a cómo debería proceder las compañías que usen autocartera. Cualquiera que tenga interés, que está colgado en la web de la CNMV y enlazado al artículo en la web nuestra de BME, en el artículo que hemos publicado sobre la autocartera, puede ahí consultar detalladamente qué límites tienen las compañías generalizadoras o deben comunicar para no caer en la comunicación de operaciones sospechosas, cómo deben operar. Cómo deben operar con autocartera con límites diarios respecto al volumen de promedio diario, cómo deben operar respecto al precio existente, vigente en cada momento, tanto si es compra como venta de autocartera, en qué límites de precios, cómo deben operar en las subastas, si es que operan, porque la recomendación es no operar en las subastas, cómo deben de alguna manera operar en las subastas de apertura si el valor está suspendido, cómo deben, si hay comunicaciones retrasadas de hechos relevantes o hay presentación de información financiera, cuánto tiempo deben previamente estar ausentes del mercado sin mover autocartera. No voy a dar los otros porque serían todas las condiciones meticulosamente. Y entonces es importante que el inversor sepa y se informe de esas condiciones que tienen las limitativas las compañías, que están ahí balanceadas con respecto a la libertad que pueden tener en esos movimientos que tú has dicho, claro, que no llegan al 1%, pero todo. Por cierto, ¿qué importancia o consecuencias puede tener que amorticen o no esa autocartera de las compañías? Bueno, las consecuencias normalmente son estrategias para reequilibrar los balances o para conseguir trasladar un mensaje de más retribución al accionista. La amortización o las reducciones de capital cuando se expande, por ejemplo, en estos últimos años el sector financiero, por los temas regulatorios y los requisitos de capital, pues ha ampliado mucho y a través de SCRIP la base de capital. Probablemente en algún momento determinado le interese ajustarlo, también porque aumenta el coste de capital por ese lado, ¿no? Por el lado de los recursos propios. Le interese, pues no, las entidades financieras, o le interese que esa dilución que se ha producido excesiva, pues a lo mejor dar marcha atrás y que los accionistas entonces pueden establecer un programa de compra de autocartera con los límites establecidos, con la comunicación establecida, y ir progresivamente, como está haciendo Mediaset, que es un programa progresivo, reduciendo capital, porque amortizando, comprando y amortizando las acciones, para quedarse con una estructura en la que esté mejor balanceados los recursos propios, los recursos ajenos, y a lo mejor en sus objetivos el inversor tenga un incentivo más para estar presente en las empresas, ¿no? Y vamos a terminar con una pregunta de tendencia, de cómo lo están haciendo, cómo están moviendo la autocartera este año nuestras compañías. Si el año pasado aumentó un 32%, en este medio año que llevamos de 2016, ¿cómo ha movido la autocartera? Pues, como te he dicho antes, nosotros hacemos una foto fija, no tengo datos exactos agregados, porque los datos agregados, el año pasado, si el límite está en el 10%, no sé si lo comentaba antes, pero lo que había en posición agregada de las empresas del IBEX es el 0,71% del capital social, aproximadamente estará ahí. Si sabemos, por las comunicaciones que hay, que a fecha de hoy hay alrededor, relacionadas con el tema de autocartera y de las empresas cotizadas, no solo del IBEX, todas. A día de hoy, durante el año se han hecho alrededor de 110 comunicaciones respecto al tema de autocartera, por parte de 18 compañías, de las cuales 7 son del IBEX, el resto de las 18, hasta las 18, no son del IBEX, y particularmente interesante es que hay una Socimi Axiare, que es la primera que de alguna manera ha comunicado por el tema de autocartera, y como son sociedades relativamente nuevas, pero bueno, comentarlo. La operativa sigue siendo, en número de comunicaciones, no estoy hablando en valor, porque en valor, ya digo, nosotros lo cogemos a una posición cerrada, pero sí que el número de comunicaciones sigue siendo elevada, y es normal, además en tiempos en los que hay a lo mejor incertidumbre y las estrategias de las compañías tienen que adaptarse a las circunstancias, pues implementar programas que les permitan a los gestores pues ir acomodando los intereses de la compañía, alinearlos con los de los accionistas. Pues nos quedamos con esta valoración sobre la autocartera de las compañías españolas. Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.